Y porque importa lo que pasa en el mundo, sobre todo en relación con nuestro país. Ya mismo tenemos comunicación con Hernán Villave, quien es licenciado en Relaciones Internacionales. Y atención, porque también es divulgador astrológico, así que de eso también estaremos hablando seguramente. Hola Hernán, ¿cómo te va? Nicolás Balinotti y Diego Zucalesca te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Zucca? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Un gusto tenerte, Hernán. Bueno, muchas gracias. Un gusto, dice Nicolás, yo tengo algún reparo. Escúchame, Hernán. ¿Cómo te extrañaba, Zucca? Hernán, bueno, esta semana, en relación a lo que ha ocurrido en el mundo, tuvimos nada más y nada menos que la presentación de Joe Biden en el Congreso de los Estados Unidos, acompañado por dos mujeres. Hablamos de Kamala Harris y Nancy Pelosi, nada más y nada menos, un hecho histórico, donde ha reconocido este conflicto que tiene con China. Lo ha hecho público, lo ha hecho nada más y nada menos que en el Congreso, lo cual también es muy relevante. Y quería preguntarte, bueno, ¿qué mundo imaginás en este contexto y dónde vamos a estar nosotros parados en él, teniendo en cuenta también la cuestión vacuna, a la que seguramente, bueno, ya nos vamos a entrar en un ratito nada más? Pero, ¿qué imaginás? Bueno, en el tema de la vacuna se ha visto una lucha, lo que podríamos decir en el statu quo clásico, Europa-Estados Unidos, y el eje oriental, que podría ser Rusia y China. Vemos cómo este segundo grupo ha tenido mucha más influencia en todo lo que es América Latina, y es uno de los temas seguramente que está prestándole atención los Estados Unidos. La verdad es que pasaron los primeros 100 días de gobierno de Biden. Hay una tradición desde el New Deal de Roosevelt en los años 30 de dar como una suerte de primavera de 100 días. Fue el tiempo que le llevó a Roosevelt a hacer el New Deal, y en general la prensa hace como cierto silencio, el presidente se dedica a trabajar y a dar los primeros lineamientos, y acá podemos empezar a ver hacia dónde va orientada la política, tanto interna, la económica, la más importante por las primeras horas del año, porque Estados Unidos había tenido una caída del empleo muy importante, y la otra es la esfera internacional. Pasaron los 100 días, se presentó Biden, tiró para atrás muchas de las medidas de Trump, algunas muy importantes, como te decía, la de el Estado interviniendo, por ejemplo, la economía, haciendo que llegue un cheque a más gente en todo el país. Llegó a cumplir la promesa de vacunar a 200 millones de habitantes en esto, justamente los primeros 100 días, en el ejercicio vacunatorio. Él había prometido 100 y vacunaron 220 millones. Sí, exacto. Bueno, Estados Unidos es uno de los países, la verdad que eso es objeto de estudio por el tema de la distribución de la vacuna. Ellos tienen 3, ¿no? Entre ellas tienen la de Johnson & Johnson, que en un momento tuvo un parate porque generaba como unos coágulos, había habido una serie de contraindicaciones, luego de ciertas correcciones volvieron a aplicarla, pero te decía que esta última tiene la posibilidad de ser una sola dosis, con lo cual pudieron llegar a los lugares más pobres y demás. Pero bueno, tiene un excedente de vacunas, que otra de las noticias de esta semana fue que Estados Unidos estaría dispuesto a donar 60 millones de vacunas a los países con mayores problemas. Ya le había donado unas 4 millones, creo que a México, y otro similar a Canadá, y mucha gente crea que estará haciendo puentes tanto con Brasil, único gobierno de la región alineado incondicionalmente por estas horas a la política exterior norteamericana, y el otro de los países sería la India, que como todos verán en los diarios, en los noticieros, está viviendo una catástrofe humanitaria, posiblemente porque tiene unos números no inconmensurables para nuestras cabezas, ¿no? Pensamos que la India en este momento es el país con más habitantes, superó a China, y bueno, con casi 1.400 millones de habitantes, tienen esos números de 400.000 infectados diarios y la cantidad de muertes que van... Con el riesgo de variantes, ¿no? Que se puedan generar el virus, no solo para la India, sino para todo el mundo. Eso seguramente es lo que está viendo Estados Unidos. Bien, sí, claro, como lo que ocurrió y lo que puede seguir ocurriendo en Brasil, ¿no? Que sigue a tope en el podio, ¿no? Porque todavía la India estaría con poquito más de 200.000 muertos, mientras que Brasil lo duplica, ¿no? Siendo la quinta parte de lo que es la India. De hecho, Brasil como poco sigue siendo todavía más importante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya se manifestó por esta cuestión. Inclusive Brasil, a propósito de la grieta que también hay en el mundo con rusos y norteamericanos, o rusos y europeos,
Bolsonaro rechazó la vacuna Sputnik, ¿no? Que ya se vio en muchas publicaciones, algunos papers científicos, que sería una vacuna muy eficiente, ¿no? Con lo cual Bolsonaro ahí estaría aplicando una medida política en términos sanitarios, ¿no? Realmente, hablando de las Sputnik, llegan esta tarde a las 17, llegan 765.545 dosis del componente 1, es decir, seguimos engordando la masa que va a tener una sola dosis, mientras que no llegamos todavía al 1.000.000 de personas que recibió 2 dosis. Te iba a preguntar, Hernán, sobre bueno, esta decisión de Bolsonaro, que aparenta ser más política que de otra cosa, y voy a aprovechar la introducción que habías hecho con los 100 días de Biden, en esta suerte de dicotomía entre economía y salud, ¿no? Por un lado, me gustaría que profundices un poquito con esto del cheque que Biden liberó para los ciudadanos estadounidenses, que es una suerte de el IFE que tuvimos el año pasado acá en la Argentina, pero mucho más cuantioso, creo yo, y con menos requisitos. Y después un poco que me cuentes esto de la diplomacia de las vacunas y cómo se está modificando el escenario mundial a partir de esta pandemia. Sí, muy bien, Nico, lo que marcás. Hay algo en los primeros 100 días de Biden, ¿no? Muchos comparaban su discurso con el que había hecho muy famoso Ronald Reagan a principios de los 80, en donde decía: el Estado es el problema. Acá Biden no dijo el Estado es la solución, pero profundiza esto de que la política es la solución, y necesitaban mostrar medidas firmes, ¿no? Por ejemplo, volver a implementar el Obamacare, el sistema de salud universal dentro de los Estados Unidos, y ese cheque, esa asistencia ha sido más amplia, inclusive para la recuperación económica de, por ejemplo, la gastronomía, para el teatro. Inclusive se espera que se devuelva, se vaya devolviendo como pausadamente, y en la medida que te vayas recuperando económicamente, ¿no? El cheque es más cuantioso, ha llegado a más cantidad de gente que reconoció necesitarlo, digamos. Había una economía que se había desmantelado, se había profundizado mucho el año pasado, y hubo promesas. De hecho, mandó al Congreso el pedido de que le liberen una partida superior todavía, ¿no? Estados Unidos maneja un presupuesto, no en vano es la primera economía del mundo, pero o la segunda si se quiere, pero bueno, en términos de PBI per cápita sigue siendo el país más importante, y esto lo ha marcado. Acá hubo un cambio de timón muy marcado. Creo que es la primera vez que se ve tan rápidamente, ¿no? En 100 días, como se ha ido hacia el otro lado, ¿no? Con respecto a lo de esto, dando un guiño también al mundo, ¿no? Porque en muchos países se había marcado cierto liberalismo, cierta tendencia al laissez-faire, o que la libertad está sobre todo, y Biden, tratando de no polemizar o no polarizar con su antecesor, directamente en silencio se dedicó a aplicar las medidas, ¿no? Algo que es una lectura, ahí quizás, esto es para hacer una lectura aparte, pero ahí quizás Biden mostró su cintura política, ¿no? Es un hombre anquilosado, no solo en edad, que tiene 78 años, sino que tiene casi 50 años en el Congreso y fue 2 veces vicepresidente. Se nota que no tiene la euforia de su antecesor, ¿no? Con respecto a la diplomacia de las vacunas, es algo que es más una esperanza que una realidad todavía. Es cierto que esto que está haciendo Estados Unidos también es retomar la iniciativa en el tablero internacional, ¿no? Vuelve a la Organización Mundial de la Salud, vuelve a ponerse en los organismos multilaterales, ¿no? Para esto tiene que dar algunas señales de buena voluntad, y lo de las vacunas empieza a hacerlo. Se especula que muchas de las potencias económicas en el mundo van a estar haciendo lo mismo, conforme también vayamos teniendo información de las vacunas y la duración, ¿no? Porque vieron, no sé si en la noticia esa, que en Miami, por ejemplo, se fomentaba el turismo y te podías ir a vacunar, ¿no? Y el mismo alcalde de North Beach tuvo que ir para atrás porque todavía no se había llegado a toda la población, con lo cual es un tema todavía incipiente, pero se cree, hay muchas especulaciones al respecto, ¿no? Vieron que también se habla hay un diario nacional acá que está fomentando no solamente el turismo en pandemia para irse a vacunar, sino que también está fomentando irse a vivir a Miami y los beneficios que tiene. Sí, cómo blanquear dinero, cómo comprar una propiedad sin blanquear el dinero. La verdad es que el periodismo también ha entrado como en cierta crisis de valores, ¿no? Con esta cuestión, que bueno, después más adelante, si vamos a hablar de astrología, le podemos buscar una vuelta más esotérica, si querés, para el espíritu de la época.
pero sí, si uno lee los diarios también vemos... Es como que todo vale, no sé en la astrología, pero da la sensación de que estamos en un momento en el que todo vale. Bueno, pero que no era así. Sí. Bueno, históricamente, eso es algo que se ve. Ustedes vieron que, por ejemplo, hubo elecciones ahora en Ecuador y ganó Guillermo Lasso, cuando todas las encuestas lo ponían a Andrés Arauz primero. Hay un balotaje en donde vuelve a haber un Fujimori, Keiko Fujimori va a balotaje en Perú, al ladito. Vemos en realidad cómo valdría todo, ¿no? Trump fue presidente de los Estados Unidos con un discurso de la antipolítica, Bolsonaro es el presidente de Brasil. Hay una cosa como de posverdad que se ha llevado también a la política, ¿no? En donde de repente el virus puede venir de una conspiración, de que atrás siempre hay como una trama a la que no llegamos a acceder, y bueno, esto se ve reflejado en toda la política internacional, por eso sí, vale como todo, ¿no? Esto está en constante movimiento. Si vemos las reacciones que ha habido en los países con las instituciones todavía bien marcadas, es preocupante, ¿no? Porque si uno ve Holanda, el Reino Unido, Alemania, Francia, quizás Francia no, porque siempre exuda una discusión política en las calles, sobre todo en París, ¿no? Pero en el resto de los otros países, ver que haya movimientos en contra de las vacunas o que se planten en contra de los gobiernos por las libertades, bueno, imagínense en estas latitudes donde estamos sumergidos en esa grieta tan de moda también en todo el mundo, pero acá mucho más profundizada, ¿no? Eso es un síntoma de la época que hay que escuchar, digamos, no solo ocurre acá, sino ocurre en todo el mundo. Sin ir más lejos, Rusia tiene el problema con su población, que la mayoría de su población no se quiere vacunar, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en los estados más conservadores de los Estados Unidos, aquellos estados donde ganó Trump, que también hay antivacunas, entonces tenés la posibilidad de inmunizar a todos, pero tenés esa cuestión de que hay gente que no lo va a querer hacer. Bueno, estamos un poco en ese terreno, ¿no? Qué difícil y qué complejo lo que se viene, y bueno, si querés ya nos adentramos a la otra pasión, un estudioso decía de los astros, Hernán Villar, para ver qué nos dicen. Yo tendría que actualizar un poco la información porque en general veníamos hablando básicamente hasta esta época, marzo, abril. ¿Podemos hablar en términos de segundo semestre ya o no? Te pregunto. A mí me gusta porque pensé que tengo que actualizar. Es un concepto que en la Argentina no funcionó muy bien, pero ¿podemos hablar del segundo semestre? Yo pensé cuando me decías tengo que actualizar ibas a hablar de tu carta, pues Zucca me escribe constantemente para ir viendo los efectos de los astros en su ser. Pero no vienen las respuestas, no llegan las respuestas. Está demorado. En la astrología siempre se ve la posición de los cielos y los aspectos que se van formando, y eso nos da una suerte de espíritu de la época o clima astrológico, como se dice. Y acá el aspecto que va a durar todo este año y hasta principios del año que viene tiene que ver con un enfrentamiento del viejo orden con el nuevo orden, digamos, ¿no? Para aquellos que les gusta la astrología, hay un aspecto tenso entre Saturno, el planeta de las tradiciones, de las instituciones, de todo lo que es el entramado social clásico del statu quo, y del otro lado está Urano, el planeta de las revoluciones. De hecho, es el planeta que es descubierto entre la independencia americana y la Revolución Francesa, descubierto en el medio en 1781, y tiene esta atmósfera. Por eso les decía que hay muchas cuestiones, inclusive, que revisar de la política tradicional, inclusive por ahí la política tradicional no tenga las respuestas para las nuevas demandas sociales, ¿no? Hay un choque y hay un cambio de época, y para la astrología esto es un aspecto tenso, muy disruptivo, ¿no? Esto que hablábamos un poco de los Bolsonaro, de los Trump, está como este año va a estar muy exacerbado. Veía algunas noticias como que, por ejemplo, acá en la Argentina, Mendoza tanteaba con hacer un referéndum para ver si se independizaba de la Argentina, o que, por ejemplo, la semana pasada los clubes de fútbol más importantes de Europa querían irse de la FIFA, ¿no? Hay un poco ese espíritu, como no respetar a lo que sería el organismo madre y empezar a ver, ¿no?, si los gobiernos, en vez de ser tan verticales, son más horizontales. Me parece que Zucca quería saber si es que la pandemia se termina o no. Ah, ok. Eso queremos saber todo. Yo no lo sé. La astrología nos da como tendencias, ¿no? Es un lenguaje simbólico.
el panorama se ve como muy movido, no sé si es exacta, se ve muy tenso con mucha confrontación, no sé si es exactamente una cuestión de salud o que tiene más que ver con las protestas sociales y con un descontento. La astrología recién empieza a ver como mucha más armonía en lo que es el clima a partir de 2024-2025, como que todos estos años se ven todavía como un nuevo orden, lo cual quizás sea el detonante, sea lo de la gripe y esto vaya teniendo otras cuestiones, ¿no? No estoy diciendo que se vaya a extender. Lo que todavía se ven es bastantes tensiones este año y el año que viene y el 2023 también, ¿no? O sea que bueno, hay que ir paso a paso y viendo qué es lo que no. Largo, se agarra la cabeza, bueno, pero Nico Belinotti se agarra la cabeza. Son configuraciones como hubo al principio del siglo XX, ¿no? Donde nosotros tenemos esta situación, en otro momento por ahí fue una guerra, y bueno, todo esto es nuevo, y bueno, la astrología a veces es como una hoja de ruta, digamos, no puede ser muy largo si esperamos que esto termine a mitad de año o a fin de año, pero bueno, quizás teniendo esta información sabemos que hay que ir preparándonos, y lo que estoy diciendo es que se vienen como cuestiones mucho más armónicas en unos años, ¿no? Inclusive para la astrología entre la mitad del 2024 y el 2030 se ve como un crecimiento mundial sostenido. Bueno, creo que estamos para verlo, ¿no? Me gusta que Zucca tiene ese optimismo que le da a su ascendente en Capricornio constantemente, ¿no? Pero bueno, sí, hay que mirar para adelante y no maten al mensajero, les pido por favor. Bueno, no sé, Nico, te dejo, nos queda un minuto con Hernán. ¿Querés decirle algo más? ¿O ya te No, a ver, ya me abrumó, ya después con que esto siga hasta 2023, nada, medio que me quitó un poco de entusiasmo, pero a ver, confío también que, y me aferro a lo que dijo, de que se vienen momentos mucho más armoniosos, que supongo tiene que ver un poco con el comienzo de la charla, con la aparición de nuevas vacunas para tratar de contrarrestar esta pandemia. Así que yo creo que eso se va a masificar y de a poco iremos volviendo a lo que llamamos normalidad de antes, no sé cómo llamarlo. Lo único que sí veo que nos estamos aproximando al final. Aprovecho también que lo tenemos Hernán acá y no quiero dejar pasar antes que nos corra el reloj de decir que mañana es el Día del Trabajador y que en pandemia o sin pandemia les deseamos un feliz día a todos desde acá, desde el 14 bis. Incluido Hernán Villar. Incluido Hernán. Sí, yo también me sumo al feliz día de los trabajadores y bueno, también desear que mejore la situación de todos acá en la Argentina, ¿no? Bueno, Hernán, te agradecemos mucho, siempre es un placer hablar contigo, así que bueno, la próxima esperemos, siempre digo lo mismo, con mejores noticias, pero bueno, eso no ocurre. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo para ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo. Hernán Villar ha pasado por este 14 bis que ya llega a su fin, Nicolás Belinotti, y bueno, hoy me debe